nuestra siguiente ponente, Va. la doctora Montserrat Alfaro Pulido. La doctora Alfaro es una destacada médica general con una especialización en la gestión de enfermedades raras y salud de la mujer. La doctora Alfaro obtuvo su título en la Universidad de Ciencias Médicas de nuestro país y su pasión y dedicación la han llevado a ocupar el cargo de gerente de enfermedades raras y salud de la mujer en Pfizer Costa Rica. Hoy la doctora nos hablará sobre terapia de reemplazo hormonal y estoy segura que su presentación será de gran interés y beneficio para todos nosotros. Démosles, por favor, una cálida bienvenida a la doctora Montserrat Alfaro. Muchísimas gracias, doctora. Para mí es un placer y muchas gracias por la invitación. Es realmente para nosotros muy importante estos espacios para conversar y continuar la educación médica continua. Hablar un poco acerca de la menopausia. Tocaremos un poco de los conceptos básicos o repasaremos los conceptos básicos acerca de la menopausia y propiamente ya después hablaremos de la terapia hormonal para la menopausia, como se conoce actualmente, es el término que se utiliza y ha reemplazado el término de terapia de reemplazo hormonal. ¿Qué es la menopausia? Para recordar, bueno, es un evento natural, normal, que se define como el periodo menstrual final, o sea, es el último periodo menstrual que ve la mujer, y esto se confirma después de un año de no tener sangrado menstrual. Va a representar el cese permanente tanto de la menstruación como de la vida reproductiva de la mujer y va a ser el resultado de la pérdida de la función folicular ovárica. Generalmente la causa de esta pérdida de función folicular ovárica se debe al envejecimiento natural de la mujer. Sin embargo, como vamos a ver, también pueden haber otras causas. Un poco de la terminología alrededor de la menopausia. Que son temas que muchas veces se usan como sinónimos o en términos similares. Sin embargo, tienen sus ciertas diferencias, como por ejemplo la transición menopáusica, también se conoce como la perimenopausia o el climaterio. Es la etapa desde que inician los primeros síntomas de la menopausia y ahora vamos a ver un poco más en detalle cuáles son. Entonces van a ser desde que la mujer presenta esos primeros síntomas de la menopausia y esa transición menopáusica, ese periodo va a durar hasta un año después de haber tenido ese último periodo menstrual, o sea, en el momento que ya entra propiamente en la menopausia. Generalmente esto tiende a suceder en los finales de los años 40, principios de los años 50 de la mujer. Esta fase, la transición menopáusica, es la fase más sintomática de la mujer, es cuando va a presentar la mayor cantidad de síntomas, o tal vez los síntomas, tal vez no la mayor cantidad de síntomas, sino los síntomas tal vez que son un poco más molestos para la mujer, y es cuando generalmente, o la mayor parte de las veces, van a consultar con más frecuencia durante esta etapa de la transición menopáusica. Uno de los primeros síntomas que se empiezan a presentar durante esta transición, al inicio de la transición, son los ciclos menstruales irregulares. A veces se tienden a ser más cortos y conforme va avanzando esa transición menopáusica, la etapa de la transición menopáusica, esos ciclos menstruales ya no van a ser mensuales, sino se van a ir alargando y puede haber que pasen 2 meses, 3 meses sin menstruación. La menopausia, ya les mencioné, es el periodo que sigue después de un año de haber tenido esa fecha de última menstruación. Es el año siguiente de la fecha de última menstruación. Ya después de todos los años posteriores, después de ese año de haber transcurrido desde la fecha de última menstruación, es la etapa de la posmenopausia. Con la esperanza de vida que ha ido aumentando, los años posmenopáusicos van a representar en la mayoría de las mujeres entre 1/3 y la mitad de la esperanza de vida de las mujeres. Entonces es un tiempo importante en que la mujer o la mayoría de las mujeres van a estar en esta etapa o van a transcurrir su vida en esta etapa de la posmenopausia.
como les había mencionado, la menopausia tiene diferentes causas. No, la más frecuente es la menopausia natural, que sucede por el envejecimiento natural. Sin embargo, también en los casos cuando se hace una oforectomía bilateral, ya sea con o sin histerectomía, esto va a hacer que la mujer entre en la etapa, en la menopausia. Se le extirpan los ovarios, que son los que producen los estrógenos, y esto va a hacer que entre en la menopausia. También en mujeres que reciben quimioterapia o radioterapia pélvica, que les afecte la función ovárica, entonces puede ser que induzca a que entren en menopausia estas mujeres. Y también la menopausia generalmente se define propiamente después de los 40 años. Cuando sucede antes de los 40 años, se denomina menopausia prematura. Esto incluye la insuficiencia ovárica primaria. En estas mujeres que tienen insuficiencia ovárica primaria van a entrar en la clasificación de menopausia prematura. Se desarrolló, o hay una clasificación de las etapas del envejecimiento reproductivo de la mujer. La base de esta clasificación es esa fecha de última menstruación. De ahí en adelante, digamos, previo a esa fecha de última menstruación, viene la transición menopáusica, que es lo que vemos representado en la imagen como un -2 y un -1. En la imagen no lo muestro, pero previo a eso viene la vida reproductiva o los años fértiles de la mujer. No lo representé porque ahorita nos concierne la parte de la menopausia. Después de ese periodo de fecha de última menstruación, tenemos la etapa de la posmenopausia, como pueden ver, y bueno, eso se clasifica en diferentes etapas que se denominan como +1, +1A, +1B, +1C y ya etapa +2. Como les mencioné antes, la esperanza de vida, como sabemos, ha ido aumentando en los últimos años. Sin embargo, la edad en que las mujeres entramos en la menopausia, eso ha mantenido constante a través de los años, y lo vemos en la gráfica como la línea punteada negra. En cambio, la esperanza de vida, como ven, es una curva que ha ido aumentando y que actualmente está alrededor de los 80 años. Esto quiere decir que cada vez más van a haber más mujeres que van a estar ya sea en la etapa de transición menopáusica o propiamente en la menopausia o en la posmenopausia. Cada vez van a haber más mujeres viviendo o transcurriendo esta etapa de vida. Entonces, por eso la importancia de familiarizarse con la menopausia y, más importante, con los tratamientos, en este caso específicamente con la terapia hormonal para la menopausia. Se estima que aproximadamente 25 millones de mujeres entrarán anualmente en el periodo menopausia, y para el año 2030 cerca de 1 billón de mujeres van a estar atravesando este ciclo de vida. ¿Cuándo es que ocurre la menopausia? Esto va a variar de mujer a mujer, varía, y también varía, hay cierta variación geográfica. Ahora vamos a ver una tablita donde podemos ver, pero en promedio es aproximadamente alrededor de los 50 años. Esto, por supuesto, si sucede de manera natural. ¿Okay? También podría suceder en cualquier momento si es que se entra a la menopausia por alguna intervención médica, como mencioné antes, o si hay, por alguna otra razón, deterioro de la función ovárica por cualquier razón, como la insuficiencia ovárica primaria. Como vemos, y les mencioné, la edad promedio varía de región a región. En Latinoamérica ronda aproximadamente los 47, 48 años. Es un poquito menor o un poco menos al promedio. Por ejemplo, en Europa ronda los 50 y ya en Australia es incluso un poquito más, a los 51 años. Para nuestra región es aproximadamente los 47 años según este estudio.
Igual, esto va a variar de mujer a mujer, pero es un promedio para que lo tengamos en cuenta. ¿Y qué es lo que sucede para que la mujer entre en la menopausia? Recordemos, el ciclo menstrual normal de la mujer se rige o es determinado por el eje hipotálamo, hipófisis, ovarios. Ahí van a interactuar varias hormonas, que ahorita no voy a entrar en el detalle, pero ahí interactúan varias hormonas y conforme van pasando los años, bueno, una de esas hormonas que influye en el eje es el estrógeno. Bueno, para la menopausia es principalmente la que es más importante, el estrógeno, y esta se va a producir en los ovarios. Conforme van pasando los años y las mujeres tienen sus ciclos menstruales, eh, la cantidad o los ovocitos que estaban en el ovario se van a ir disminuyendo. Entonces la función ovárica va a ir disminuyendo conforme va avanzando la edad de la mujer. A mediados, por ahí de los 40, 50 años, esa función ovárica disminuye de manera importante y los estrógenos van a caer, el nivel de estrógenos va a caer de manera importante. Entonces, el eje hipotálamo, hipófisis, ovarios se va a ver afectado y entonces vamos a ver más adelante cómo se influyen y cómo se puede diagnosticar la menopausia dependiendo de los niveles de hormona de las mujeres. Como les dije, la reserva natural ovárica va disminuyendo conforme van transcurriendo los años y esto va a hacer que se depleten los folículos ováricos y entonces por ende se va a disminuir de forma importante, como vemos aquí en la figura a la derecha, aproximadamente los 40, 50 años, hay una caída importante de los estrógenos y es lo que va a inducir o llevar a que la mujer entre en la menopausia. Al haber los bajos niveles de estrógenos por el eje hipotálamo, hipófisis, ovario que les mencionaba, la retroalimentación a nivel de hipotálamo y de hipófisis va a ocasionar que haya un aumento súbito e importante de la hormona folículo estimulante, la FSH, y también de la hormona luteinizante, la LH. ¿Okay? Estas se podrían utilizar para diagnosticar, como mencionaba, la menopausia. Sin embargo, les adelanto que generalmente el diagnóstico de la menopausia es un diagnóstico clínico. Los síntomas que vemos son muy variados, pero dentro de los más frecuentes que tenemos son los síntomas vasomotores. Esto incluye los sofocos, los bochornos. Generalmente, por esos bajos niveles de estrógenos, va a haber una desregulación del hipotálamo y esto va a hacer que el punto de ajuste termorregulador del cuerpo se disminuya, va a haber una reducción. Entonces, por el rango, digamos, de temperatura o del termorregulador que tenemos en el cuerpo va a estar reducido. Entonces, va a haber una percepción de calor en la mujer, porque va a haber una leve elevación de la temperatura corporal y por cualquier leve elevación de la temperatura corporal que suceda, entonces los vasos sanguíneos se dilatan y entonces van a suceder los sofocos, los bochornos. Esto es un síntoma muy frecuente, muy común que suceda. Es el síntoma en realidad más común, son los bochornos, los sofocos y la diaforesis nocturna. Sucede en aproximadamente un 85% de las mujeres que lo experimentan. Puede llegar a suceder incluso antes de entrar propiamente en la menopausia, como les dije, en esa transición menopáusica es cuando más suelen suceder, alrededor de 2 años antes de tener la fecha de última menstruación. E incluso en algunas mujeres, en un 15% de las mujeres, podrían durar hasta más de 15 años después de haber entrado en la menopausia. O sea, después de esa fecha de última menstruación, 15 años después, todavía
algunas mujeres, el 15% de las mujeres, están presentando sofocos y bochornos. Entonces, es bastante importante y es en realidad el síntoma por el cual más consultan las mujeres. Los bochornos, bueno, las características las menciono rápidamente. Tienen una duración de 1 a 5 minutos. Generalmente es una onda repentina de calor que se va a extender por todo el cuerpo, pero sobre todo en la parte superior del cuerpo y en el tronco y en la cara. También puede estar acompañado de un aumento de la presión arterial sistólica y también de la frecuencia cardíaca. Muchas veces y frecuentemente están acompañados de ansiedad, de irritabilidad y de pánico, y tienen una duración generalmente de esa sensación de calor dura aproximadamente unos 5 a 9 minutos, y después de eso desciende la temperatura corporal y más bien tienen escalofríos y les da frío a la mujer. En muchas ocasiones pueden afectar de manera significativa. Estos bochornos afectan la calidad de vida de la mujer, tienden a suceder en la noche, entonces muchas veces no las dejan dormir bien, tienen insomnio, entonces afecta de manera importante la calidad de vida de la mujer. Algunos factores de riesgo para que la mujer presente los bochornos es el sedentarismo, el tabaquismo, cuando la mujer tiene concentraciones altas de la hormona folículo estimulante, cuando son muy, muy altas, también se ha visto que es más probable que tenga bochornos. También como bajas concentraciones de el estrógeno estradiol. Y las pacientes que también son un poco más obesas o tienen un aumento del índice de masa corporal, es más probable que tengan bochornos. Ay, perdón. Los bochornos, como les dije, los sofocos, sí, bueno, son entre los síntomas más comunes, pero como ven en esta lámina, hay una gran variedad de síntomas que se presentan en las mujeres menopáusicas. Dentro de las más frecuentes, aparte de los bochornos, está la resequedad vaginal, la dispareunia o la disminución de la libido, pero también hay otros síntomas como la depresión, la ansiedad, incluso cambios cognitivos que se pueden presentar con la menopausia. Hay urgencia urinaria, disuria, lo que se llama el síndrome genitourinario. Hay muchos síntomas urinarios que vienen acompañados en esta etapa de la menopausia. Incluso más a largo plazo se pueden ver eh, patologías como la osteoporosis y incluso otras como el Alzheimer o el riesgo cardiovascular en las pacientes que no reciben tratamiento de terapia de reemplazo, perdón, de terapia hormonal para la menopausia. Entonces, la transición menopáusica también está asociada con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Va a haber o tiende a haber un aumento de la tensión arterial, una disminución de la tolerancia a la glucosa y hay una disfunción endotelial que se pronuncia o se hace más marcada por esta disminución de estrógenos y en las mujeres que están en esta etapa de la vida. La disminución de los estrógenos también lleva a una pérdida de la densidad mineral ósea. Como bien sabemos, los estrógenos juegan un papel importante en el recambio óseo y al haber una disminución de estrógenos, entonces hay una pérdida de la densidad mineral ósea que podría llevar a la mujer a la osteoporosis o incluso a la osteopenia. También otros de los síntomas son, como les mencionaba, los cambios a nivel urogenital. Hay cambios atróficos, está la resequedad vaginal y bueno, eso también conlleva la dispareunia. Y también una disminución de la libido que podría llevar a una disfunción sexual. Son síntomas que podrían afectar de manera importante la calidad de vida de la mujer.
y tanto en su vida no solo personal, sino también de familia y de pareja. Como vemos, a largo plazo eh, puede haber síntomas que se van manifestando más a largo plazo si, si no se recibe terapia hormonal, que ahora vamos a ver, bueno, el mejor tratamiento para los síntomas de la menopausia, como por ejemplo la aterosclerosis, la enfermedad coronaria e incluso en algunos estudios se habla de cambios cognitivos como el Alzheimer. El diagnóstico, bueno, usualmente y en la mayoría de las veces es un diagnóstico clínico en realidad, pero igual como ven hay un algoritmo que se podría utilizar para realizar el diagnóstico. Usualmente cuando la mujer está en el rango de edad presentando síntomas, entonces, bueno, ya se puede hacer el diagnóstico. A veces se podría utilizar el recuento de folículos centrales, los niveles de FSH y de hormona antimuleriana también se podrían utilizar. Sin embargo, estos generalmente son criterios complementarios a la parte clínica. Ya entrando en la parte de tratamientos, eh, como vemos, bueno, esta es la laminita que vimos anteriormente, el dibujo. Eh, la North American Menopause Society, la Sociedad Norteamericana de Menopausia, en el 2022 lista diferentes indicaciones para el uso de la terapia hormonal para la menopausia y específicamente indica que la terapia hormonal para la menopausia es el mejor tratamiento para especialmente los síntomas vasomotores y los síntomas del síndrome urogenital. ¿Y cómo es que se escoge el tratamiento? Hay muchos diferentes tratamientos y ahora los vamos a ver un poco más en detalle. Eh, ¿Cómo es que se escoge el tratamiento? Generalmente se basa en si la mujer tiene útero o no tiene útero. En las mujeres sin útero se utiliza únicamente el estrógeno y generalmente se da en un esquema continuo un ciclo de 28 días y se da el estrógeno de manera continua durante esos 28 días sin ninguna pausa. En las mujeres con úteros, aparte del estrógeno, se les debería dar en combinación con el estrógeno un progestágeno. Esto con el propósito de disminuir el riesgo de hiperplasia endometrial y de carcinoma endometrial. Si a una mujer con útero se le brinda únicamente el estrógeno, este estrógeno lo que va a hacer es engrosar el endometrio y si no tiene oposición, ese estímulo a nivel del endometrio podría o puede aumentar el riesgo de hiperplasia endometrial. Entonces, esa oposición del estrógeno a nivel del endometrio se da con el progestágeno. ¿Okay? Entonces, en mujeres con útero siempre se debe combinar el estrógeno con el progestágeno. El esquema que se puede utilizar en estas mujeres puede ser un esquema cíclico o un esquema continuo. Y les explico un poquito. El esquema cíclico es igual basado en un ciclo de 28 días en total, pero se divide el ciclo y los primeros 14 días lo que se da es el estrógeno únicamente y en los últimos 14 días a ese estrógeno se le añade el progestágeno. ¿Okay? En un esquema continuo, en los 28 días se le está brindando tanto el estrógeno como el progestágeno. Hay diferentes tipos de estrógenos. Estos son los estrógenos naturales que produce el cuerpo. También tenemos el estradiol, los que más se utilizan en la menopausia de estrógenos es el estradiol y el estriol, y también se tienen los estrógenos equinos conjugados. Esos son los tres estrógenos que más se utilizan. El estradiol y estriol
son, por decirlo así, de origen natural. En cambio, los estrógenos equinos conjugados es de origen sintético. Dentro de los progestágenos hay diferentes tipos de progestágenos. Está la progesterona dentro de nuestro medio en Costa Rica. Los más utilizados está la dihidrogesterona y la drospirenona, pero también está el acetato de medroxiprogesterona, el megestrol, el acetato de ciproterona que se puede utilizar. Y bueno, estos que están en cuadrito rojo. Dentro de ellos el levonorgestrel, el desogestrel, la noretindrona y el nomegestrol. Esos son los más frecuentes que se utilizan en la menopausia. Sin embargo, cualquier progestágeno se podría utilizar. La vía de administración de los estrógenos, hay diferentes vías. Está la vía oral, la transdérmica, la subcutánea y la vaginal. Para los progestágenos es igual, la única que no hay es la vía subcutánea, ¿ok? Pero igual están en presentaciones orales, transdérmicas y vaginales. Ahora se preguntan tal vez, ¿cuándo es que debería iniciar una mujer con la terapia hormonal para la menopausia? La respuesta corta es lo más pronto posible después de que inicia con los síntomas, y en realidad eso es lo ideal que debería suceder. Se ha visto que tiene beneficios a largo plazo iniciarlo lo más pronto posible. Se habla que hay un periodo de ventana en donde se debe iniciar la terapia hormonal para la menopausia. Y este periodo de ventana son en mujeres que tienen menos de 60 años y que tienen menos de 10 años de haber iniciado la menopausia. Y por supuesto que no tengan contraindicaciones para utilizar terapia hormonal para la menopausia. ¿Okay? Ya hay mujeres en donde ha transcurrido más de 10 años del inicio de la menopausia, o que generalmente es alrededor de los 50 años, y por eso es que se dice que ya mujeres mayores de 60 años no se debería iniciar, ¿verdad? Terapia hormonal para la menopausia, porque más bien tiene un efecto negativo. En las mujeres de menos de 60 años y que tienen menos de 10 años de inicio de la menopausia, iniciar la terapia hormonal para la menopausia es el momento, es el periodo de ventana donde se debería realizar y se debería iniciar la terapia hormonal para la menopausia. Mientras más temprano de cuando inician los síntomas, es mejor. ¿Cuál terapia hormonal para la menopausia utilizar? Como se pueden haber dado una idea de todas las presentaciones y todas las vías de administración que les presenté, hay hay varios medicamentos en el mercado que se pueden utilizar. Va a depender mucho de el caso individual de la paciente, va a depender de muchos factores, de las preferencias de la paciente, ya sea si la paciente desea, prefiere tomar una pastillita o si prefiere aplicarse un gel a nivel de la dermis. Puede ser que tal vez, no, más bien prefiera aplicarse vía vaginal. También va a depender de los factores de riesgo que tenga la mujer, las comorbilidades o las enfermedades, patologías asociadas que tenga la mujer. Entonces, lo importante es que se individualice a las pacientes dependiendo de la condición o la situación en ese momento de cada una. Sí es importante cuando se inicia el tratamiento también darle seguimiento a las pacientes, porque la situación o la condición de salud de la paciente podría ir evolucionando con el tiempo, y no necesariamente esa valoración riesgo-beneficio que se hizo al inicio del tratamiento podría ser la misma que
al haber transcurrido unos 3, 4, 5 años de estar utilizando la terapia hormonal. Sí, hay muchas diferentes terapias hormonales para la menopausia. Sin embargo, es importante saber que no todas son iguales y ahora vamos a ver un poquito más adelante por qué es que no todas son iguales. ¿Okay? Los progestágenos influyen enormemente en la terapia. Y bueno, y también obviamente la vía de administración es una parte muy importante dependiendo de las preferencias de la paciente. Importante tener en cuenta las contraindicaciones para el uso de terapia hormonal para la menopausia. Y aquí recalco la parte de, porque anteriormente o muchos médicos o se tiene la creencia, incluso dentro de las pacientes, de que la terapia hormonal para la menopausia causa cáncer de mama. Esto no es cierto. El riesgo de cáncer de mama utilizando la terapia hormonal para la menopausia no es mayor, incluso, bueno, ahora vamos a ver que el riesgo de las pacientes, por decirlo así, obesas o tabaquistas, incluso es mayor que el riesgo de una paciente de desarrollar cáncer de mama que esté utilizando la terapia hormonal para la menopausia. Y otro punto es que si la tía, abuela, mamá o alguna amiga, algún familiar ha tenido cáncer de mama, eso no es contraindicación para que use terapia hormonal para la menopausia. La única contraindicación es si ha tenido un antecedente personal de cáncer de mama o si hay alta sospecha actual de que actualmente podría tener un cáncer de mama. ¿Okay? Igual lo mismo con la enfermedad arterial trombólica o la enfermedad arterial isquémica. Si ha tenido familiares que han tenido estos padecimientos, eso no es contraindicación. La única es si personalmente la paciente tiene antecedentes de enfermedad arterial tromboembólica o isquémica. Y también si ha tenido antecedente de un cáncer dependiente de estrógenos. ¿Okay? O también un tromboembolismo pulmonar o una trombosis venosa profunda. ¿Okay? Aparte de esto, los sangrados vaginales no diagnosticados contraindican el uso de terapia hormonal para la menopausia. Es importante diagnosticar o buscar la causa de ese sangrado vaginal antes de iniciar la terapia hormonal. O sea, hay que tener el diagnóstico del sangrado vaginal. Si no se tiene, entonces está contraindicado utilizar la terapia hormonal para la menopausia. Pacientes con disfunción hepática activa también está contraindicado. Si ya tienen los valores de función hepática normal, podrían utilizarlo. Sin embargo, siempre utilizarlo con precaución en estas pacientes con disfunción hepática, porque la terapia hormonal para la menopausia tiene un metabolismo a nivel hepático importante. Y por supuesto, bueno, los pacientes que tienen alergia a alguno de los principios activos o de los excipientes. ¿Cuándo se debe suspender la terapia hormonal para la menopausia? En realidad no hay límite de edad. Las pacientes lo pueden utilizar por muchos, muchos años. He escuchado de médicos que tienen pacientes de 70, 80 años utilizando terapia hormonal para la menopausia. No hay límite de edad para que lo utilicen. Sí mencionar que se debería utilizar la dosis mínima efectiva por el tiempo mínimo necesario. ¿Okay? Entonces, tener esto en consideración. Sin embargo, si la mujer desea continuar con la terapia hormonal para la menopausia, no hay ningún problema, siempre y cuando esa valoración riesgo-beneficio la balanza se incline hacia el beneficio de utilizar la terapia hormonal para la menopausia. Es imposible predecir si al momento de suspender el tratamiento, si van a retornar los síntomas. Solo suspendiéndolo se puede saber. Si se suspende y reinician los síntomas, entonces podría
retomar y continuar con la terapia hormonal para la menopausia. Y se ha visto que no hay ninguna ventaja en que se vaya reduciendo gradualmente la terapia hormonal para la menopausia o si se detiene abruptamente. ¿Okay? Entonces se podría utilizar cualquiera de las dos. Como les mencionaba, hace varios años, unos cuantos años, salió un estudio en donde se indicaba de que la terapia hormonal para la menopausia se asociaba a un aumento del riesgo de cáncer de mama. A partir de ahí, muchas personas, médicos, pacientes, dejaron de utilizar la terapia hormonal para la menopausia, incluso le agarraron miedo y hay un mito de que la terapia hormonal para la menopausia aumenta el riesgo o ocasiona cáncer de mama. Ese estudio se dio cuenta, la literatura y los médicos se dieron cuenta, los investigadores se dieron cuenta que en realidad fue analizado de manera inadecuada a las pacientes que fueron, que participaron en ese estudio eran pacientes mayores de 60 años. La metodología en general del estudio no fue la más adecuada. Se han hecho estudios posteriores y se ha visto que en realidad la terapia hormonal con estrógenos, únicamente con estrógenos, no aumenta significativamente, hasta incluso puede reducir el riesgo de cáncer de mama. Ya la terapia combinada cambia un poquito la historia por la parte del progestágeno. Ahí hay un leve aumento, un pequeño aumento del riesgo de cáncer de mama, pero este va a disminuir en el momento que se interrumpe el tratamiento. Y como les mencionaba, ese leve aumento del riesgo de cáncer de mama con la terapia hormonal para la menopausia es mucho menor incluso que el riesgo que tienen las pacientes con sobrepeso o que son tabaquistas o que no realizan inactividad física. Para ponerlo en contexto un poquito, las pacientes que tienen obesidad tienen entre 26 hasta 152% más probabilidad de riesgo de cáncer de mama y aquellas que tienen una inactividad física importante tienen de 7 a 33% mayor riesgo de cáncer de mama con respecto a lo que sucede con el riesgo utilizando la terapia hormonal para la menopausia. Y como les mencioné antes, el riesgo que se va a presentar para el cáncer de mama va a diferir o es diferente dependiendo del tipo o del progestágeno que se utilice en la terapia hormonal para la menopausia. Estudios han demostrado y se ha visto que los dos progestágenos que están a la izquierda, la dihidrogesterona y la progesterona, hay un riesgo el riesgo de cáncer de mama utilizando estos progestágenos es mucho menor que el riesgo que presenta la mujer cuando se utiliza el acetato de medroxiprogesterona, por ejemplo, el levonorgestrel o la noretisterona. Con respecto al riesgo cardiovascular y los accidentes cerebrovasculares en relación con la terapia hormonal para la menopausia, se ha visto que la terapia hormonal para la menopausia disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular y de mortalidad por todas las causas en estas mujeres cuando se inicia en el periodo de ventana, que como les mencioné es antes de los 60 años o cuando haya transcurrido menos de 10 años desde que iniciaron la menopausia. Entre más temprano se utilice la terapia hormonal para la menopausia, se ha visto que hay mayor beneficio con respecto al riesgo cardiovascular, o sea, con respecto a disminuir ese riesgo de enfermedad cardiovascular y de accidente cerebrovascular también. Y se ha visto que, bueno, la terapia hormonal para la menopausia puede conferir un pequeño riesgo de accidente cerebrovascular, sobre todo cuando es con estrógenos orales, pero esto no aplica con los estrógenos transdérmicos. Entonces, en esas pacientes que tal vez tienen un riesgo
aumentado, un poquito aumentado de enfermedad cardiovascular, lo más adecuado es darles un estrógeno transdérmico. Con respecto al riesgo de tromboembolismo venoso, se ha visto que las preparaciones con solo estrógeno va a depender, ese riesgo de tromboembolismo venoso va a también depender del tipo de estrógeno que se utiliza. Las preparaciones con estradiol tienen menos riesgo que las preparaciones que tienen estrógenos equinos conjugados. En las preparaciones de tratamientos orales combinados, igual el estradiol tiene un riesgo significativamente menor que los estrógenos equinos conjugados. Como les dije, las preparaciones transdérmicas no se asocian con un mayor riesgo de tromboembolismo venoso y igual en este caso, la progesterona micronizada y la dihidrogesterona se ha visto que podrían tener un mejor perfil de riesgo que los otros progestágenos con respecto al riesgo de tromboembolismo venoso. Entonces, como les dije, bueno, en las mujeres que tienen sobrepeso o que tienen obesidad y que podrían tener ese riesgo aumentado de tromboembolismo venoso, lo ideal o lo más adecuado sería darles un estrógeno transdérmico. Ya para ir terminando, algunos mensajes claves, que es lo importante que se lleven para la casa. Como sabemos, la menopausia es una etapa natural que representa el cese permanente de la menstruación como resultado de la pérdida de la función folicular ovárica y resulta en una disminución de los niveles de estrógenos. Esta disminución de los niveles de estrógeno es lo que va a ocasionar todos los síntomas que se ven asociados con la menopausia. Con la esperanza de vida que va en aumento cada vez habrá más mujeres que van a estar transitando esta etapa de la vida. Entonces, es importante conocer acerca de la menopausia, conocer acerca de los tratamientos y no tener miedo de utilizar la terapia hormonal para la menopausia para estas mujeres, porque podría cambiarle y ayudarles de manera significativa en la calidad de vida que van a tener estas mujeres en esta etapa que cada vez se va prolongando más porque va aumentando la esperanza de vida. Los bochornos y los sofocos son los síntomas más comunes, sin embargo, hay muchos otros síntomas que también se asocian y que pueden afectar la calidad de vida de la mujer también, e incluso tener repercusiones a muy largo plazo, como vimos, las enfermedades cardiovasculares, los déficits cognitivos, la osteoporosis. Todo esto son patologías que generalmente se van a manifestar en transcurridos muchos años después de la menopausia. Entonces, lo ideal es empezar a las mujeres en los primeros síntomas que vayan presentando cuando consulten. La terapia hormonal para la menopausia es el tratamiento más efectivo para los síntomas menopáusicos. Hay otros tratamientos, pero la NAMS, como les dije, la Sociedad Norteamericana de Menopausia, indica en sus guías que la terapia hormonal para la menopausia es la más efectiva para los síntomas menopáusicos, sobre todo los bochornos y la resequedad vaginal y, bueno, y los síntomas geniturinarios. La terapia hormonal se debe iniciar lo más pronto posible en mujeres menores de 60 años que tengan menos de 10 años de haber iniciado la menopausia y que por supuesto no tengan contraindicaciones. No todos los progestágenos son iguales, como vimos. El riesgo de cáncer de mama es menor con la dihidrogesterona y con la progesterona. Debería favorecerse la utilización de estas moléculas para reducir el riesgo de cáncer de mama y saber que le estamos dando la terapia más segura a nuestras pacientes, la terapia más segura posible a nuestras pacientes. La terapia hormonal para la menopausia puede disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular y mortalidad por todas las causas, e iniciarlo tempranamente tiene el mayor beneficio. Como les había dicho, mientras más
próximo al inicio de los síntomas se inicia el tratamiento, a largo plazo va a tener el mayor beneficio. Y las preparaciones transdérmicas no se asocian con un mayor riesgo de tromboembolismo venoso y deberían ser la primera opción en mujeres con sobrepeso u obesidad. Entonces, para terminar, les agradezco mucho su atención. Animarlos a que utilicen la terapia hormonal para la menopausia en sus pacientes para que ojalá en los años que van a ir transitando en esta etapa sean de la mejor calidad de vida que ellas puedan tener para que lo disfruten y la vivan al máximo como vemos en estas imágenes para que estén en su mejor estado posible durante esa etapa de la menopausia. Muchísimas gracias y quedo atenta a cualquier consulta, comentario que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Alfaro por su excelente ponencia. Muchas gracias, de verdad, doctora, muy interesante, ¿verdad? Y muchos mitos alrededor de esta terapia. De parte de de Asomebrunca, queremos darle un obsequio y se lo vamos a enviar entonces. Doctora, muchas gracias por participar en estas primeras jornadas. No sé si alguno tiene alguna pregunta que quiera hacerle a la doctora. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Si gustan, también pueden enviar las preguntas al chat y las estaremos enviando después a la doctora. Doctora, que pase buenas tardes. Muchas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes. Feliz tarde.